Rivera, del curso de habilidad verbal, semana número 4, y vamos a dar inicio a la clase. Buenos días. Venga, listo. Voy a compartir con vosotros mi pantalla y luego vamos a trabajar la semana número 4. Necesito que me apoyen en el sentido de que me digan si se está visualizando. Sí, sí se visualiza. ¿Jóvenes? ¿Se ve? ¿Se puede ver el PPT? Ah, perfecto, muchísimas gracias. A ver, venga, vamos a iniciar. Ustedes, por favor, cuando ayer me pasó, ayer perdí la conexión, es cosas que suceden, porque estoy usando el wifi. Entonces, ustedes me dicen inmediatamente, me escriben algo, me dicen, profesora, no se ve, entonces yo ya puedo visualizar, porque de esta manera yo solamente veo mi pantalla y no puedo saber si es que se está viendo de manera simultánea los estudiantes, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Muy buenos días, jóvenes. Soy la docente Mer Rivera, como se los había mencionado, y tenemos la semana número 4 del taller, ¿no? Curso taller de habilidad verbal. Entonces, tenemos habilidad verbal, semana número 4, y estamos un mes. El tiempo pasa muy rápido, ¿saben? Y tenemos el sentido contextual en la comprensión lectora. Tenemos sentido contextual, sinonimia, antonimia, vamos a ver sinonimia, antonimia, y de esta manera contextuales, porque no es igual la sinonimia o la antonimia, pero en este caso vamos a verla de manera contextual, y significado denotativo y connotativo. Esto es súper divertido, el significado denotativo y connotativo. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a continuar. Sentido contextual. ¿Qué significa o qué se entiende por sentido contextual? Consiste, dice, en determinar el significado de una palabra en el texto sobre la base del contexto lingüístico y pragmático. Pragmático quiere decir en el uso del lenguaje, en el uso. Miren, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Marcos vio un faisán, dice, volando entre las montañas. Sus plumas eran de color café, morado y azul. Estaba protegiendo a la hembra mientras empollaba sus huevos. Entonces, dice acá, el faisán es un ave. Las palabras que me ayudaron a encontrar el significado faisán fueron volando, plumas y huevos, ¿no? Porque en este contexto, pues se describe a un animal, ¿no? Como el faisán, y a ciertas características en él, ¿no? A ciertas características que se desprenden de ese contexto, ¿no? Dice, el sentido contextual no necesariamente responde a un significado, ¿eh? O sea, un solo significado no siempre, ya conocido de la palabra o la frase en cuestión, sino también puede ser producto de una innovación lingüística a través de procesos semánticos. Cuando hablamos de procesos semánticos quiere decir a través de procesos que cambian el significado. Por ejemplo, pues yo estaba hablando ahora ayer estaba hablando con mi sobrina y me dice, ¿no? Tía, ¿sabes qué? Mira, yo estaba ahí en la Plaza del Sol, ahí en Madrid, y pasaron unos pitufos corriendo detrás de un mantero. Pues me llamó mucho la atención este contexto. Y cuando hablamos pitufos, sabemos que es un pitufo, ¿no? ¿Sabemos que es un pitufo? Jóvenes. Sabemos que es un pitufo, ¿vale? Y sabemos que es manta, ¿no? ¿Saben qué es una manta? Una manta. ¿Sabemos o no? Díganme, porque de acá viene el significado. Mantero. Pitufos. Pues les comento. Acá en España, los pitufos, se le dice pitufos a los policías, porque van vestidos de azul, de un azul tipo pitufo, ¿sí? un azul suave. Y manteros
mantero, esas aquellas personas informales, ¿correcto? Que utilizan una manta para vender sus productos de manera ilegal, informal, ¿correcto? Y por ellos le dicen manteros. Entonces aquí dice, no, tía, que me dio mucha cólera, mira, me dio mucha rabia porque habían unos pitufos persiguiendo a unos manteros. Entonces, pitufos, manteros, o sea, si nosotros no sabemos el contexto, mira acá, el contexto, jamás nos vamos a imaginar qué pitufo, qué cosa es un pitufo. Entonces, miren ustedes, el sentido contextual, ¿correcto? Tiene que ver mucho con que no solamente una palabra va a tener un significado, sino puede tener más de un significado. Y ahí vamos a encontrar innovaciones lingüísticas. ¿Qué significa innovación? Que vamos a agregar, vamos a cambiar el significado, por eso se llama procesos semánticos, de muchas palabras. Por ejemplo, hace 3 años no existía la palabra COVID. Ahora no existía la palabra variante. Cuando yo escribía variante, por ejemplo, variante, pues es algo que diferente, ¿no? Variante. Pero cuando hablamos ahora de variante, cuando hablamos de COVID, ya es una remisión a una palabra o a un significado diferente, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar justamente del sentido contextual y aquí les he dado un pequeño ejemplo. Entonces, dice acá, por ejemplo, dice, la palabra cabo podría, ¿no? Dado sus bastantes significados, entenderse de varias formas. A ver, vamos a ver este significado de cabo. Miren, cabo tiene 3 significados. El cabo de una soga, ¿no? El cabo quiere decir la punta o el inicio o el fin de una soga, ¿no? Extremo o punta de un objeto. También puede ser cabo, ¿no? Punta de la tierra que penetra en el mar, ¿no? Así como la punta tan bonita que tenemos nuestra punta en el Callao, ¿no? Yo soy chalaca y me encanta la punta, nos vamos a la punta, entonces por eso le llaman la punta, ¿no? En el Callao, distrito de la punta. ¿Por qué? Porque es una punta de tierra que penetra en el mar, ¿no? Y tenemos 3 miembros del ejército, categoría superior a la de soldado, ¿no? Entonces, punta, ¿no? Perdón, cabo, ¿no? El cabo, ahí está el cabo, ¿no? Es un miembro del ejército con un tipo de categoría superior a la de un soldado. Entonces, tenemos 3 significados en esta palabra. Ahora, teniendo en cuenta lo que hemos conversado, lo que hemos visto de los 3 significados, ¿cuál es el significado 1, 2 o 3 que corresponde a este contexto? Pese a la estrategia acordada del día anterior y a la táctica, miren, pese, ¿no? A la estrategia, estamos hablando de estrategia, hablamos de táctica, seguida ante toda la guerra, el cabo desobedió a su capitán, lo cual fue negativo para su brigada. Pregunta, ¿cómo me doy cuenta que cabo es el tercer significado que hemos visto? ¿Cómo me doy cuenta? Tercer significado, miembro del ejército de categoría superior a la del soldado. Profesora, ¿sabe cómo me doy cuenta que es el cabo? Por una sencilla razón, por el contexto, por el contexto. Porque aquí en este contexto estamos hablando de estrategia, estamos hablando de táctica, estamos hablando de guerra, estamos hablando de brigada. Por tanto, obviamente, estamos hablando del tercer significado de la palabra cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto me va a desambiguar esa palabra, ese significado. Vamos a seguir a otro ejemplo y acá damos el resultado, ¿no? En este contexto, el significado de cabo corresponde al miembro del ejército de categoría superior a la del soldado. ¿Por qué? Porque ya me dan pistas, ¿no? El contexto te da pistas. ¿Cuál de los 3 significados es, no? Vamos a ver aquí una sinonimia contextual. ¿Qué significa sinonimia contextual? Es que vamos a buscar una palabra que tenga relación semántica, o sea, que tenga igual o parecido significado con la palabra contextual, ¿no? O sea, con la palabra que esté en el contexto. Por ejemplo, ¿no? La sinonimia contextual consiste en la igualdad semántica o parecida, ¿no? Puede ser parecida también, igualdad semántica, que puede establecerse entre una palabra del texto y otra, ¿no? Basándose únicamente que siempre vamos a basarnos en el contexto. Por ejemplo, hacer una introducción a la filosofía no estará fácil, como tampoco es fácil hacer una introducción que sea comprensiva a cualquier saber. Pero el caso de la filosofía puede considerarse particularmente borroso. Borroso es cuando yo agarro un borrador y borro, pues, ¿no? Viene la palabra borrador, borrar, ¿no? Borroso.
porque la filosofía como disciplina consolidada no existe en estricto sentido. Pero acá, ¿qué se refiere a borroso? ¿Se refiere a un manchón de un borrador? ¿O se refiere a qué? Borroso quiere decir claro, ¿no? Transparente, o sea, que no es transparente, que no es diáfano, que no es entendible, podría ser. Entonces, dependiendo del contexto, pues decimos, en este caso, considerarse particularmente borroso, incomprensible, difícil de entender, ¿no? Filosofía puede considerarse particularmente difícil de entender, ¿no? No es tarea fácil, dice. Por eso que no es tarea fácil, aquí tenemos la palabra que nos va a guiar en el contexto, ¿no? Sinónimo, pues borroso, en este contexto, será difícil, ¿no? Hablemos de la antonimia contextual. La antonimia es el fenómeno contrario, ¿no? Si en la sinonimia buscamos palabras que tengan el mismo valor semántico, en la antonimia que se opongan por contraste el significado. Por tanto, la antonimia contextual consiste en relacionar semánticamente por contraste la palabra que aparece en el texto, ¿no? Con otra. Ejemplo, ¿no? Aunque el barco Ascensión consiguió llegar a la costa occidental de la India, se hundió por culpa del cabezota y engreído patrón. ¿Saben qué es cabezota, no? Esto es bien castizo, bien castellano, Madrid. Cabezota. Cabezota es terco, que no da, terco, contumaz, porfiado, ¿no? Cabezota. O sea, que tiene muy terco, muy cabezota. Entonces, esta palabra cabezota no existe, por ejemplo, el uso ni la palabra en Perú, ¿no? Pero sí lo tenemos cabezota, que eres una persona con una cabezota, a ver, cabezota, pues una cabeza grande, ¿no? En Perú significa una cabeza grande, ¿no? Pero aquí no, aquí en Madrid o en España significa cabezota es terco, porfiado. Y dice, y engreído patrón, que hizo encallar. Encallar quiere decir que el barco se quedó hundido, ¿no? Por no atender las advertencias locales sobre la falta de calado, ¿no? Entonces, estamos buscando el antónimo. Cuando un barco se hunde, se encalla, ¿no? Quiere decir que se para. Pues, ¿cuál es lo contrario? Porque estamos buscando un antónimo. Separarse, avanzar, ¿no? Entonces, el antónimo de encallar, que es pararse, es avanzar. Avanzar. Bien. ¿Hasta aquí se entendió? Porque estamos viendo sinónima y antonimia. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Jóvenes? Sí, Miss. Vale, seguimos. Listo, entonces dice acá, significados denotativo y connotativo. A ver, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver con esto? Creo que ustedes están llevando ya lenguaje, ¿no? Lenguaje en la semana de semántica, tantos años que he dictado en la pre, sigo dictando, vamos, hasta que Dios me lo permita o hasta que la presencialidad no me permita. Ya cuando regresen a presenciales, pues ya es imposible. Bueno, dejaré todo. Entonces, como les digo, ¿qué es denotativo y connotativo? Mira, te cuento. Esto es mucha letra. Las palabras, correcto, tienen dos niveles, ¿no? Significado, eso creo que lo han visto, ¿no? ¿Cuáles son esos dos niveles? Significado y sí, según la propuesta de Ferdinand de Saussure, padre de la lingüística estructural, que nunca escribió un libro porque él murió, pero como era un profesor muy aceptado por su cátedra, por sus estudiantes cuando murió utilizaron todos los estudios y todas las referencias que empleaba en su aula y póstumamente publicaron lo que ellos habían visto en el curso de lingüística que dictaba Ferdinand de Saussure, que es Cours de Linguistique Générale, que fue publicado en francés, por si acaso, ¿eh? Y luego ya se tradujo a todos los idiomas, porque es una obra fundamental para la lengua humana, debido a que trata de explicar que las palabras, ¿vale?,
Tienen supuestamente, para Ferdinand de Saussure, dos planos, significado y significante, ¿vale? No vamos a hablar del significante, ¿correcto? No voy a hablar pero voy a hablar del significado. ¿Y qué pasa con el significado? El significado dice que tiene dos niveles, también a su vez el nivel denotativo y el nivel connotativo. El nivel denotativo es un nivel que tú puedes, es un nivel real, es un nivel objetivo, ¿vale? No entiendo, profesora, lo que está diciendo, objetivo, ¿no? Es un nivel, es una palabra que tú puedes buscar y tú lo vas a encontrar, por ejemplo, si es castellano, en el diccionario de la Real Academia Española, ¿correcto? En el diccionario de la Real Academia Española vas a buscar el significado denotativo, porque generalmente los diccionarios generales, como el diccionario de la Real Academia Española, son diccionarios generales, culturales, generales, exponen los significados denotativos. ¿Qué significa denotativo? Un significado real, un significado objetivo. Vamos a hablar acerca, un ejemplo, ¿no? Te digo, yo voy a poner una palabra, cabeza. Cabeza es cabeza es una palabra muy común, ¿no? Cabeza. Lo busco en el diccionario. Busco tiki, 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 tiki y encuentro, ¿no? Parte superior de, ¿no? Etcétera. Ya está. O sea, la cabeza, pues no nuestra cabeza. Pero ¿qué pasa con el significado connotativo? Las palabras, a su vez, les dije que tenían significados connotativos. Esta palabra cabeza, de acuerdo a un contexto o varios contextos, puede cambiar de significado. ¿Cómo podría cambiar de significado? Cuando yo digo, ¿no? José está a la cabeza. A la cabeza. Pregunta, ¿qué significa aquí, en este contexto? En este contexto, la palabra cabeza. ¿Significa parte superior? El significado connotativo es subjetivo, ¿correcto? Y se desprende del contexto. Por eso se llama connotativo, del contexto. Pregunta, aquí, la palabra cabeza. José está a la cabeza. Pregunto, ¿qué significa? ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? Claro. ¿Qué es el líder? ¿Qué es el líder? ¿Correcto? Ahora te voy a decir una cosa. Puedo poner primer significado. Perfecto. Puede haber otro. Mira, por ejemplo, oye, José tiene buena cabeza. José tiene buena cabeza. Buena cabeza. ¿Qué significa José tiene buena cabeza? ¿Su cabeza es bonita? ¿Su cráneo es bonito? ¿Qué significa José tiene buena cabeza? Inteligente. Que es inteligente, que es posiblemente crítico, posiblemente es inteligente, crítico, hábil también puede ser. Pregunto 3. José está cabezón. Está cabezón. No es cabezón, no, sino está cabezón. José está cabezón. ¿Qué significa eso? ¿Es lo mismo? ¿Qué significa cabezón? Estar cabezón. ¿Está cómo? ¿Cómo ustedes se sienten cuando va a venir el examen de admisión? Cuando van a dar el examen. ¿Se sienten bien? ¿Cómo se sienten? Profesora, estoy cabezón. Estoy preocupado. José está cabezón, tiene muchos problemas. O sea, está preocupado. ¿Correcto? Entonces, José está cabezón. Y decir que José es un cabezota es otra cosa, ¿no? José es un cabezota. Ya lo hemos dicho. ¿Cabezota qué cosa era? Terco. Terco. Entonces, miren ustedes cómo la palabra cabeza, en diferentes contextos, de acuerdo al contexto, va a tener varios significados. Pregunta. Todos estos significados, José está a la cabeza, tiene buena cabeza, está cabezón, es un cabezota. ¿Qué tipo de significados tiene? ¿Denotativo o connotativo? Vamos. Connotativo. Connotativo. Entonces creo que quedó claro este ejemplo, ¿no? Denotativo, profesora, es el primer
¿cómo se dice? Significado que yo voy a encontrar generalmente en el diccionario, pero el connotativo puede ser múltiple, porque yo le cambio el contexto y voy a tener muchos significados, ¿no? Entonces, así es. Muy bien, mis queridos alumnos, vamos a continuar acá. Dice acá, significado de notativo y connotativo. Analiza el siguiente texto y determina la interpretación connotativa de los términos resaltados en negrita. Según los mejores antropólogos, los argentinos adoramos 4 dioses. Adoramos, ¿no? Dice acá, adoramos 4 dioses. Los 2 de ellos son profanos. Profanos quiere decir que no son religiosos. Y los 2 sagrados, que son religiosos, que son benditos, ¿no? Adivinen cuáles, ¿no es cierto? Les contaré. Los dioses profanos o de entrecaza que adoramos los argentinos son evidentemente el fútbol y el tango, aunque seguidos muy de cerca por la tele. Esto es tan sabido que no cabe abundar. Los 2 dioses sagrados o ceremoniales son la religión católica y la Constitución. Ambos son bastante diferentes. El primero es como rezaba el cántico, miren, el cántico del Congreso Eucarístico de 1934, Dios de los corazones, divino redentor. El segundo Dios ceremonial es el que sirve para jurar y perjurar en ceremonias oficiales. Según el preámbulo, quiere decir la antesala, lo que va antes de la Constitución. Este Dios es fuente de toda razón y justicia. Tenemos acá la palabra adoramos y la palabra rezaba, ¿ok? Entonces, significado connotativo de adorar es, aquí lo dice, correcto, en sentido estricto, los argentinos sienten un gusto o querer, ¿no? Es un gusto, adorar, querer, ¿no? 4 fenómenos, ¿no? Dos profanos y 2 sagrados que dice. Entonces, aquí sería el significado, perdón, querer, ¿no? Y dice, ¿cuál es el significado connotativo de rezar? ¿Correcto? No es que vas a dar una alabanza, etcétera, no se trata de eso, sino que acá dice, el cántico del Congreso Eucarístico decía o expresaba, ¿no? Expresar la siguiente frase, Dios de los corazones, divino redentor. Entonces no se trata de orar, no nos estamos refiriendo a rezar, de ir y hablar con Dios, ¿correcto? Ni tampoco de venerar una imagen, no. Estamos hablando de expresarnos. Rezaba quiere decir expresarse. En este contexto es expresar. Blasfemar quiere decir insultar a Dios. Blasfemar es insultar a Dios. ¿Ok? Misantropía es odio por el, o poca empatía por el prójimo. Misantropía. Misántropo es una persona que odia a la gente. Ensalzar, de salsa, ¿no? Ensalzar quiere decir hablar bien de elogiar a una persona. Adular es sinónimo, ¿no? Ensalzar y adular es sinónimo, ¿no? Adulas quiere decir elogias, ¿no? Ensalzas las cualidades físicas o mentales de una persona. Bien, entonces aquí tenemos todo ello, todo este significado, y vamos a la siguiente. Bueno, este es en inglés, pero no lo vamos a hacer porque tenemos nuestra práctica, ¿vale? Entonces, hasta aquí es un pequeño feedback de lo que vamos a hacer. Y voy a compartir con vosotros, voy a compartir con ustedes la práctica. Miren ustedes, tenemos aquí lo siguiente. ¿Se puede ver? Semana 4, habilidad verbal. Hola. Sí, Miss. Perfecto. Dice acá, relaciones semánticas en el texto, sentido contextual, y acá dice, ¿no? Analicemos la palabra en negrita de la siguiente oración, ¿no? Las fuerzas militares del sector norte se encuentran muy baqueteadas, ¿no? Entonces, debido al enfrentamiento constante con sus enemigos y las múltiples bajas que ha padecido. Es evidente que baqueteado significa golpeadas, menguadas, ¿no? En cambio, analicemos la siguiente oración. Marcelo sabe muy bien cómo tramitar estos documentos, pues es un baqueteado en el teje y maneje. Esta es una expresión idiomática, ¿no? El teje y maneje quiere decir que conoce todo el proceso. Dice, en el teje y maneje de esto, dice, ¿no? Gracias
a que es un veterano en las lides. Lid es guerra, problemas, ¿no? Lid es guerras. Entonces, en estas guerras, pero no se refiere a guerras, de guerra de pelea, sino se refiere a estos problemas, me supongo que debe ser de trámites, ¿no? Se deduce que Barcelo es una persona con mucha experiencia. Un baqueteado significa con mucho, un experto, ¿correcto? Un experto. Entonces, miren cómo baqueteado en un contexto puede significar golpeado, pero en otro contexto puede significar que tiene mucha experiencia. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplito más de las relaciones semánticas con sentido contextual. Bien, entonces vamos a trabajar el texto. Yo les voy a dejar el texto primero, este pequeño texto que dice, tras el cierre de 5 aeropuertos y al promediar las 11:30 de la mañana, ustedes completan, ese texto es pequeñísimo. Luego pasamos a la sinonimia, texto 2, ¿correcto? Y pasamos a la antonimia, texto 3. Son pequeños textos, ¿eh? Y el último texto es el 4. Entonces son los 4 primeros textos los que vamos a trabajar. Son pequeños, son muy pequeños, ¿correcto? Pero tenemos que avanzar rápidamente. Entonces, vamos a trabajar texto de acuerdo al orden, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y también el de significado connotativo, texto 1 de significado connotativo y denotativo. ¿Ok? Texto 1, hasta el texto 1 de significado connotativo y denotativo. Sí, porque si no, pues no vamos hasta texto 1 de significado connotativo y denotativo. Porque los textos primeros son pequeñísimos, son muy pequeñitos. Lo leemos en 5 o 7 minutos y ya. Listo, ya tenemos la respuesta. Y los otros textos sí un poquito más amplios, entonces vamos a darle 20 minutos. Creo que es tiempo suficiente para poder trabajar hasta el texto 1 de significado connotativo y denotativo. Luego nos faltaría 20 minutos más para el texto 2 y 3 y terminamos la sección A. ¿Ok? 20 minutos entonces para la primera parte, que es la sección A. Por tanto, si estamos ahorita a 10:30 prácticamente, 10:50 retornamos, ¿vale? Lo tenemos todo cronometrado. ¿Está claro? Sebastián, ¿quién más está por aquí? A ver. Alexander, Andrea Ortiz, Ariana Vallardo, Bismarck, Hugo, Damaristello, ¿todo? Perfecto. Vamos entonces a trabajar, chicos, con ahínco, con ganas. Cualquier duda, ustedes escriben o si no, me dicen, abren el micrófono, no hay problema. Yo voy a estar atenta a todo. Vamos, 20 minutos.
Mis estimados alumnos, retornamos al desarrollo de nuestras actividades. Bien, entonces, ¿podemos continuar? Sí, ¿no? Bueno, vamos a ello. Estimados alumnos, vamos a ver el texto número 1 de la sección A de la semana 4 de habilidad verbal. El tema, sinonimia y antonimia contextual y significado denotativo y connotativo. Bien, texto. Tras el cierre de 5 aeropuertos y al promediar las 11:30 de la mañana, tras la cancelación de vuelos nacionales, afectación quiere decir que se han afectado los vuelos internacionales, el Sindicato Unificado de Controladores del Tránsito Aéreo del Perú, SUCTA, levantó, dice, la huelga. Esto no significa de levantar los brazos, ¿no? No es elevar. Levantó quiere decir que ya dejó de hacer huelga. O suspendió, ¿no? En la huelga de trabajadores aéreos. La misma empezó a inicio de la Semana Santa con la aquiescencia. La aquiescencia es el permiso. La aquiescencia del Ministerio de Trabajo. No es la primera vez, cabe subrayar, que el MTP permite una huelga de los controladores, por eso que es aquiescencia, permite, una huelga de los controladores aéreos en las fechas en las que hay mayor flujo de pasajeros, contraviniendo, o sea, va en contra, ¿no? Contraviniendo con el derecho de los ciudadanos, de todos los peruanos, al tránsito libre, ¿no? ¿Contraviniendo a quién? Al tránsito libre, que es un derecho. Con la vuelta a la modernidad, las aerolíneas han reprogramado los vuelos nacionales que se vieron alterados, ¿no? Por la medida fuerte. Alterados quiere decir cambiados, modificados. Vamos a ver las palabras levantó, aquiescencia, contraviniendo y alterados. El sentido contextual de levantar, ¿no? Sería suspender, ¿no? Suspender algo que previamente ha sido proyectado, ¿no? Se levantó la huelga, ¿no? Entonces, levantarse sí, significa anular, significa suspender, ¿no? ¿Qué cosa? La huelga. La palabra aquiescencia, dice en sentido contextual, la palabra aquiescencia estaba conforme, ¿no? Estaban conforme. El MTP estaba conforme, a pesar de que está haciendo mal, pero estaba conforme, ¿no? Se informa que no fue la primera vez que el MTP permite, ¿no? Permite la huelga de los controladores. Por lo tanto, la aquiescencia significa conformidad, aprobación, permiso, ¿no? 2A. Vamos a la 3. En el caso de la 3 tenemos contravenir, ¿no? Contravenir quiere decir contraviene al derecho, ¿no? Entonces va contra su, ¿no? Incumplimiento, ¿no? Contra el derecho es un elemento que nosotros tenemos para que no se vulnere. Entonces dice, la huelga vulneró el derecho de las personas al libre desplazamiento, al libre espacio. Contravenir, la clave sería incumplir una norma, ¿no? Incumplir una norma. En el texto, el sentido contextual de alterar, ¿no? Alteramos, ¿no? Se altera, dice, es perturbar, ¿no? Se informa en la lectura que los vuelos fueron alterados, ¿no? Por la huelga, o sea, fueron perturbados, fueron cambiados, ¿no? Por tanto, los horarios de vuelo fueron establecidos y organizados previamente, tuvieron que ser cambiados, ¿no? Por otros horarios. La clave es la letra D, perturbar. Vamos a la sinonimia contextual. Tenemos aquí el siguiente texto pequeño y dice, los robots sociales, ¿no? Siguen, dice acá, un camino de desarrollo similar de la empatía. Empatía quiere decir que te cae bien, que te pones en el plan del ser humano, de la empatía humana. Se pueden esbozar. A ver, profesora, ¿qué es esbozar? O sea, como dibujar, acercarse, ¿no? A 3 tipos de robots en función de la complejidad de sus componentes y del proceso empático, ¿no? ¿Para qué están diseñados? Según el propósito, contexto y las tareas que vayan a realizar estas máquinas, pueden variar los factores críticos de empatía que implementemos. En este caso, la palabra esbozar puede ser reemplazada por clasificar. ¿Qué cosa vas a clasificar? 3 tipos de robots, ¿no? Entonces, organizar o disponer en clases los tipos de robot, ¿no? Clasificar, ¿no? Organizar. 1. En la palabra implementar. En este caso, la palabra implementar
¿no? Es un sinónimo de programar, ¿no? La referencia constante es a cómo, ¿no? Se va a preparar a las máquinas, cómo las vas a programar para su funcionamiento. Expresan la empatía que vamos a desear. Programar. 2B. Vamos a la antonimia contextual y dice acá, actividades. En los siguientes enunciados se establezca un antónico para la palabra en negrita y reconstruya, dice la oración, de ser necesario para que tenga sentido. Entonces dice acá, debido a su minúsculo tamaño, o sea, su pequeña apariencia, ¿no? El diminuto, dice, helicóptero Ingenuity no puede ser visto mediante telescopio en la Tierra. Entonces miren ustedes acá, debido a su, estamos buscando la antonimia, por tanto, si es pequeño, lo contrario es gran tamaño, ¿no? Gran tamaño o notable tamaño. Diminuto, pues tiene que ser enorme, ¿no? Entonces aquí vamos a construir la antonimia de esta estructura, ¿no? No puede ser visto mediante el telescopio en la Tierra, ¿no? Sí puede, ¿no? Aquí tenemos que cambiar también el sentido, ¿no? Que tenga sentido, dice. Recuerda que tiene que tener sentido. Si tú le pones no, pues entonces no se va a entender. Acá tiene que ser sí, por el sentido. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entendió lo que se tiene que hacer en estas actividades? Debido a su gran tamaño o su notable tamaño, el enorme helicóptero sí puede ser visto mediante telescopio en la Tierra. Entonces, la idea acá en estas oraciones es no solamente cambiar las palabras por un antónimo, sino también darle sentido. Listo. Seguimos, número 2. El Servicio Nacional de Meteorología, dice acá, e Hidrología del Perú, CENAMI, pronosticó un domingo nublado, o sea, quiere decir con muchas nubes, y lluvioso para el fin de semana en la costa central. Bueno, si es nublado, lo contrario sería, ¿no? Si es nublado y lluvioso, estas palabras tienen que ir relacionadas, si no, no tendrían sentido, ¿no? Entonces acá un domingo despejado y caliginoso, ¿no? Caliginoso es caliente, caluroso. Entonces tenemos que ver también el contexto de la otra palabra, que aunque no está resaltada, tiene que darle sentido a la oración. Despejado y caliginoso. Siguiente palabras. Tuvimos que comprar, dice, la mercancía a pesar de su elevado precio, se refiere al precio. Entonces, lo contrario sería decir, ¿no? Tuvimos que comprar, pues fácil, ¿no? Vender. Vender y elevado quiere decir muy costoso, módico quiere decir un buen precio, ¿no? Módico precio. También puede ser bajo precio, ¿no? Bajo precio. Muy bien. 3, vender módico, contrario a comprar elevado. Vamos al siguiente texto. El auge tecnológico de las últimas décadas ha traído consigo un cambio. Miren ustedes aquí, la palabra que vamos a resaltar es cambio, ¿no? En la idea de hogar moderno, que ahora se suele asociar con el concepto de smart home o casa inteligente. El desarrollo de la tecnología inteligente en proceso desde hace más de una década ha permitido equipar a muchos hogares con dispositivos tales como luces, cámaras de seguridad o televisores smart. Y el futuro para este tipo de hardware es de lo más promisorio, o sea, bueno, positivo, ¿no? Por los múltiples beneficios que implica. Promisorio por los beneficios. Entonces, la palabra contextual de cambio aquí sería, mis queridos alumnos, dejar de ser una cosa por otra, efectivamente, un cambio, dejar de ser una cosa por otra. Acá lo que dice, ¿no? Consigo un cambio, dice, ¿no? Entonces, la idea de hogar moderno ha cambiado ese concepto. ¿Por qué? Para convertirse en una casa inteligente, ¿no? La idea de hogar moderno dejó de ser tal para convertirse en casa inteligente o smart home, ¿no? Debido a la tecnología inteligente. La clave es la letra D. 1, D. 2, la palabra cambio, lo contrario es que no cambies, que continúes con lo mismo. Entonces, la clave sería continuidad, ¿no? Continuidad sería la clave, tanto la clave es la letra C. Lo contrario de dejar de ser algo por ser otra cosa es mantenerse en la misma situación, no cambiar.
Por tanto, continuidad es la mejor respuesta para lo que ustedes están observando. Término de desarrollo. El término de desarrollo se puede reemplazar por, pues en este caso, el término de desarrollo por progreso, ¿no? Desarrollar, progresar, ¿no? Entonces, a todas luces se ve que la referencia al avance y perfeccionamiento de esa tecnología inteligente es justamente el progreso, ¿no? Desarrollo, progreso. Ahí está. 3D de dedo. 4. El término desarrollo entonces al término desarrollo se puede oponer el término oponer. Entonces, desarrollo es que tú avances, que continúes. Lo contrario sería, pues, estancarse o retroceder, posiblemente. Entonces, en este caso, sería declive. Declive quiere decir estancarse y retroceder, ¿no? En este caso, avance es perfeccionamiento. Lo opuesto sería retroceso, decaimiento, declive. ¿Ok? Hasta aquí. Sinónimo contextual de promisorio, algo que promete, algo que tiene expectativas. Entonces aquí la clave es la letra B, algo conveniente. El uso de futuro, dice, de la tecnología inteligente, smart technology, tendrá beneficios promisorios. ¿Qué significa promisorio en este caso? Que tendrá provecho, que se sacará provecho de ello. O conveniencias de ello. Entonces, por tanto, es conveniente, ¿no? 5 BDBs. Y la 6, el antónimo de promisorio, o sea, ya no es el sinónimo, sino lo contrario sería, obviamente, que no tengas beneficios, lo contrario sería, ¿no? Contraproducente, que te haga daño, que sea algo no deseado. Lo contrario de provechoso es aquello que tiene un efecto contrario a lo deseado, ¿no? Contraproducente. Promisorio, contraproducente, antónimo del mismo. 6 D de dedo. Bien. Tenemos significado denotativo y connotativo también. Y teníamos que trabajar esta parte. ¿Hasta aquí todo bien? Porque ya no lo veo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Vamos a continuar. Entonces, a ver. Aquí tenemos texto 1. Dice, Petroperú marca hito. Hito quiere decir, ¿qué es un hito? Si buscamos en el diccionario, un hito es una piedra o un elemento, una construcción que sirve para poner los límites de algo. Acá hay un hito, este es Perú y esto es Ecuador, ¿no? Por ejemplo. O Perú y Chile, ¿no? Por acá está Chile. Entonces siempre hay hitos, pero no nos referimos a ese elemento, a ese objeto que nos sirve para separar límites o para hacer las diferencias en los límites, sino que estamos hablando en sentido contextual de una empresa que está iniciando un proyecto, ¿no? Dice, marca hito, ¿no? Nueva refinería de Talara ya es una realidad. Desde el 12 de abril de 2022, el petróleo crudo ya recorre las venas, o sea, ojo, no se trata de las venas de nuestras venas, que son elementos o parte de nuestro sistema orgánico humano, sino se refiere a un significado venas, que significa que ya drenajes, ¿no? Tuberías, recorre las tuberías de la nueva unidad de proceso de la petrolera estatal. Entonces, marcar un hito se refiere a establecer un acontecimiento muy importante, porque dice que es la nueva refinería, o sea, no hay otra refinería de esa capacidad. Por tanto, acontecimiento sí, pero no es cualquier acontecimiento. Descollante quiere decir resaltante, ¿correcto? De suma relevancia, importante, histórico.
Entonces, descollante, ustedes observen acá, un acontecimiento descollante es un momento histórico de suma relevancia. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. La frase marcar un hito tiene un sentido contextual, ¿no? De hacer historia, ¿no? Marca el hito, dice, ¿no? También. Marca el hito es que hace una historia dentro de, ¿no? De la refinería Talara, porque está creando, ¿no? Una nueva refinería, ¿no? Está creando una nueva refinería. Entonces, la clave en este caso sería, mis estimados alumnos, la C, hacer historia, ¿no? Marca un hito. Marcas un hito. ¿Por qué? Se refiere a la nueva refinería Talara. La frase marcar hito connota todo, excepto, entonces, ¿qué marca? Marcar un hito, ¿qué cosa es? Desarrollo, importancia, progreso, pero no tiene nada que ver con, ¿correcto? No tiene nada que ver, a ver, marcar, crear como se dice, una refinería es algo bueno, pero ¿qué es marasmo? Marasmo es la suspensión total de la acción de una cosa, de la actividad física y mental. O sea, es un grado extremo de agotamiento, es una inmovilización. Entonces, si nosotros hablamos de marasmo, no tiene nada de manera de marcar un hito, para nada. Porque marasmo es inmovilidad, paralización, en el caso de los seres humanos, agotamiento extremo, ¿sí? Y marcar un hito es todo lo contrario, importancia, relevancia, evolución, desarrollo. Clave 3A, clave 2C. Seguimos. El término vena, ¿no? Fluye, dice, por las venas. No se refiere a la vena, a una arteria. No se refiere a tuberías, ¿no? Porque es por ahí donde está llegando, ¿no? Las principales abastecimientos, ¿no? de petróleo. El petróleo está pasando por las tuberías. El sinónimo de vena en este caso, pues sería conducto, ¿no? Porque el petróleo está pasando por estos conductos también, este contexto, conductos, ¿no? Porque es el petróleo crudo. Hemos dicho que las refinerías están alimentándose de este petróleo crudo para poder, bueno, ya después, ¿no? Crear otro tipo de elementos. Entonces, es un conducto. No es arteria, no es viaducto, no es acequia, ¿no? Acequia nada que ver. Entonces, es un conducto. Vamos a la 6. El término vena connota, ¿qué connota vena? Tránsito, ¿no? Connota tránsito, porque es por ahí donde va a pasar, ¿qué cosa? El petróleo crudo. Por ahí transita. Tránsito. 6, C de casa. Bien, entonces hasta aquí creo que hemos visto. Jóvenes, ¿está claro? Hasta aquí. ¿Estamos claros? Vale, entonces vamos a dejar, está fácil, ¿eh? Está muy sencillo. La única palabra que de repente ustedes desconocían posiblemente puede ser marasmo, pero recuerda, marasmo es un agotamiento que no quieres hacer nada, así. ¿Cómo se le llama? En inglés es wear off o drop off. Es como una enfermedad también. No tienes ganas de hacer nada. En Corea también tiene un significado. Cuando te presionas tanto, tanto, tanto que ya al final no quieres hacer nada. Nada de nada. Workout creo que es. Work off. Es un síndrome. Se presionan tanto, estudian tanto toda la vida que luego llega un momento en que el cerebro ya no quiere nada. Y el cuerpo tampoco no quiere nada. O sea, pierdes toda energía y no tienes ganas de nada, ¿no? Bien, marasmo, ¿no? Bien, vamos a trabajar el texto 2 de la sección A. Comprensión lectora, también texto 3, que sería sobre las rentas de las apuestas de fútbol, ¿no? ¿Son rentables las apuestas de fútbol? Y sí, vamos a ver esas dos 2 y 3, ¿no? Y sección B, texto 1. Entonces vamos a ver 3 lecturas porque son muy pequeñas, por eso que se las estoy dando. Como son pequeñitas, entonces creo que les va a ir bien. Bueno, entonces vamos al texto 2.
sección A todavía texto 2 y luego texto 3, y de la sección B texto 1. Bien, como saben ustedes, mis queridos alumnos, vamos a darle 20 minutos para ellos. Si nos falta tiempo, pues no pasa nada. Y ustedes me dirán, profesora, me falta un poquito de tiempo. Y ya está, vamos a dar el tiempo. ¿Les parece 20 minutos? ¿Está bien? Empezamos 11:15, hasta un poquito más de 20 minutos. 11:15 más 20 sería 11:35. ¿Correcto? AM. Porque me parece que el receso es a las 11:55. A 12:10 lo voy a poner acá para no olvidarme. ¿Vale? Entonces vamos a tener tiempo para poder completar esa parte. ¿Les parece, chicos? ¿Estamos? ¿Jóvenes? Hola. Muy bien. Vamos entonces a trabajar.
Mis estimados alumnos, ¿listos? Genial. Disculpas, a ver, déjenme ver. Estaba compartiendo pantalla. Ok, estamos compartiendo pantalla, vale. Listo. 20 minutos. 11:15, 11:35, receso 11:55, 12:10. Perfecto. Tenemos entonces el tiempo necesario. A ver, mis queridos alumnos, fíjense. Tenemos el texto número 2. El Papa Francisco ha criticado el doble rasero, dice acá, doble rasero. Un momentito, por favor, déjenme ver. Doble rasero de la política de asilo de la Unión Europea, calificándolo como de racista, porque favorece a los refugiados de Ucrania y rechaza a los desplazados que llegan de otras regiones. Es doble, ¿no? Racista, ¿por qué? Refugiados de Ucrania sí, otras regiones no, ¿no? Bien. Los refugiados se dividen en primera y segunda clase, según el color de la piel del país del que proviene, si la nación es desarrollada o subdesarrollada. ¿Somos racistas? ¿Y esto es malo? Dijo Francisco en una entrevista con el canal italiano RAI que se emitió el viernes 15 de abril de 2022. El Papa argumentó, ¿no? Argumentó, se posicionó declaraciones por el hecho de que muchos países reciben con los brazos abiertos, dice, ¿no? A los refugiados ucranianos mientras se adoptan medidas para evitar la llegada de desplazados de otras partes del mundo, o les critican abiertamente. Doble rasero. ¿Qué significa doble rasero? Es increíble, ¿no? En este caso es una parcialización de la ideología del pensamiento, o sea, para los refugiados de Ucrania, todo parcializado. No, ellos son buenos, positivo. Pero si vienen de otras regiones, no, para ellos no, no está abierto Europa, no, para ellos no. Entonces, este es un tipo de parcialización, ¿no? Una parcialidad. La frase doble rasero se hace referencia a la actitud de los europeos ante el recibimiento de los refugiados de Ucrania, que los reciben bien, ¿no? A ellos, porque obviamente son gente blanca, ¿no? A excepción de otros tipos de refugiados de otras regiones, como África, ¿no? Los que fueron o los que son recibidos mal. Ojo, no solamente de África, sino de Latinoamérica. Por tanto, hay un favoritismo hacia un grupo, ¿no? Entonces, los estudiantes que vienen muchas veces de Latinoamérica se les ponen muchísimas trabas para venir a Europa a estudiar, no solamente me refiero a España, me refiero a todas las partes de Europa, siempre con un tipo de parcialidad, ¿no? No, los de Latinoamérica, tengan cuidado, o los de África, peor, ¿no? Los de África o los de Asia. Sin embargo, para los refugiados de Ucrania se está parcializando la visión, ¿no? No, son europeos, son blancos, ¿no? Entonces que ingresen, sin problemas, ¿no? Sin mayor problema. Bien, texto 2, pregunta 1A. 2, la palabra dividir, cuando decimos ahí, ¿no? Los refugiados se dividen en primera y segunda clase, se refiere a la clasificación que se hace, ¿no? Primera y segunda, ¿no? Esta clasificación del tipo de clase tiene que ver por, o como ustedes están viendo, la raza, ¿no? La raza, ¿no? Los refugiados son clasificados en uno u otro grupo, ¿no? Dependiendo de la raza, o en este caso de dónde provienen, si es de un lugar como África o como Ucrania y el resto de población, ¿no? Bien, discrepancia significa que no estás de acuerdo con algo, ¿no? Esto no es discrepancia, ¿no? División es clasificación. Argumentar, el Papa Francisco argumenta, dice. El Papa Francisco lo que hace es argumentar, pero mostrar o exponer la paradoja. Entonces, cuando me refiero a una paradoja, ¿qué significa paradoja? Hace referencia a un razonamiento que es contradictorio, ¿correcto? Por un lado, las autoridades europeas no quieren o son muy específicos en quién va a trabajar o venir al país, al continente. Sin embargo, cuando se trata de migrantes o de refugiados europeos como ucranianos, ahí no hay ningún tipo de visión negativa. Si es un refugiado de cualquier continente como Asia, África, ¿no?
o Medio Oriente, pues están mal vistos. Pero cuando son refugiados de Europa, entonces, no, que vengan. Bienvenidos, ¿no? Vengan a España, acá los vamos a recibir bien. Entonces, aquí hay una paradoja, ¿no? El término argumentar que hace referencia al razonamiento, ¿no?, del Papa, para que se basa en el hecho de que se recibe a unos, ¿no?, con los brazos abiertos, como los ucranianos, y a otros con los brazos cerrados y con balas. Todo esto producto de la observación y análisis de la realidad. Por tanto, la paradoja no tiene cabida, ¿no? No tiene cabida en este caso, debido a que la contradicción no es parte del acto intelectual del Papa. Entonces, lo que el Papa quiere hacer, correcto, es darnos una reflexión, es analizar la situación o examinar, ¿no? Examinar. Pero paradoja no, porque el Papa no está entrando en contradicciones. Es el contexto lo que nos llama la atención, ¿no? Pero entonces, en este caso, como les digo, connota todo excepto paradoja. El Papa analiza, reflexiona y examina la situación, pero jamás entra en contradicción. Por tanto, no es paradoja. 13. 4. Las frases brazos abiertos. ¿Qué connota? Amabilidad, empatía. Amabilidad. Osquedad no. Osco quiere decir de mal humor. Misantropía, odio al egoísmo, odio al ser humano. Sinceridad no, con sinceridad no lo estás tratando, o sea, no necesariamente, sino de manera amable, o sea, afabilidad, ¿no? La amabilidad es con la que cuentan los refugiados ucranianos en Europa. Ha habido muchos problemas sobre eso, ¿eh? Aquí están ya como despertando, porque la población ucraniana, la nación, es muy selectiva y además son muy discriminadores. Entonces llama mucho la atención. Los ucranianos, siendo refugiados, vienen muchas veces a España y como en España le están abriendo las puertas, los hostales, ay, pobrecitos, hay que darles, ¿no? Gratis todo. Pues los muy sinvergüenzas a veces se van a restaurantes y no pagan la cuenta y la gente se está quejando de eso. Y además son muy discriminadores ellos mismos, ¿no? Bueno, en fin, son pequeños casos, ¿no?, que vemos a diario. Las frases brazos abiertos en este contexto implica amabilidad. Afabilidad es el sinónimo. 4 de comprensión de lectura. Vamos a ver esto. Hasta aquí, ¿todo bien? Déjenme ver porque si no, no los copio. A ver. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Claro? Todo bien, perfecto. Sí, porque les digo una cosa, o sea, ahorita mucho se habla de Ucrania, pobrecitos, no voy a decir la palabra ahorita, pobrecitos una castaña, o sea, gente muy, muy discriminadora. Los estudiantes latinoamericanos y africanos que han estado en Ucrania cuando tuvo este problema fueron discriminados, no los querían dejar salir del país, de Ucrania, querían dejarlos ahí como carne de cañón para que los maten. No es tan bonito como se pinta la gente o el pueblo ucraniano, ¿eh? Les digo, yo estoy con Rusia, lo siento. Entonces, comprensión de lectura. Vamos a ver aquí la comprensión de lectura, texto, y vamos a ver lo siguiente. Las apuestas deportivas, dice acá, se han vuelto tan omnipresentes. ¿Qué significa omnipresentes? Que Dios es omnipresente, está en todos lados. Entonces, omnipresentes en el fútbol, ¿no? Omnipresentes, dice. En el fútbol profesional alrededor del mundo, que incluso es habitual, dice acá. Incluso es habitual ver a clubes de fútbol con algún proveedor de apuestas entre sus patrocinadores. No obstante, cada vez que son más los países que están limitando o prohibiendo la publicidad de las casas de apuestas, aduciendo una serie de riesgos, dice, ¿no?, derivado de los problemas con el juego. Pero ¿hasta qué punto están tan extendidas las apuestas en los partidos entre los aficionados al fútbol?
El 38% de los 2.600 aficionados al fútbol encuestados en España afirma, dice acá, hacer apuestas en los partidos. Sin embargo, esto solo resulta rentable para una minoría. El 30%, dice acá, de los apostantes asegura ganar dinero en el transcurso de una temporada promedio. ¡Wow! Miren acá, conversión de lectura, texto. ¿Son rentables las apuestas de fútbol? Esa es la pregunta, ¿no? Dice, porcentaje de encuestados que apuestan en los partidos de fútbol y porcentaje de los que ganan dinero al hacerlo. Bueno, los que ganan más, miren ustedes, es Italia, ¿no? A ver, ganan dinero haciéndolo. Italia, ¿no? 40% apuestan al partido, ganan dinero. Ah, no, los que ganan dinero ganan dinero haciéndolo. O sea, los que más apuestan son los italianos, pero son los que más pierden también. Y los que más ganan es los franceses, ¿no? Apuestan 38, pero son los que más ganan, ¿no? Ganan dinero haciéndolo. O sea, los franceses son los que más ganan. Luego, ¿quién más sigue? Pues están empatados, ¿no? España y Reino Unido, ¿no? Ganan. Y el último en ganar, pues es Italia, ¿no? Y Alemania es el tercero, ¿no? El que se queda. Bien. Entonces, bueno, esto es un análisis, ¿no? De los países, que son 5 países que apuestan el partido de fútbol y cuánto es el porcentaje de ellos que ganan, ¿no? El que gana, pues definitivamente, el que mayor gana en las apuestas es Francia, ¿no? Ganan dinero haciéndolo Francia, ¿no? Empates, España y Reino Unido, luego Alemania y finalmente Italia, ¿no? Son los que más apuestan, pero más pierden. Bueno, en el texto mixto, porque es un texto mixto, se comunica principalmente ¿no? Que las apuestas de fútbol, porque hablamos de las apuestas de fútbol, están bastante extendidas, a pesar de que no resultan ser rentables para los apostadores, ¿no? Porque dice que no es rentable, ¿no? Solamente dice que ganan una cantidad reducida de apostadores, son los que ganan. 1B. 2. La palabra omnipresente connota que está en todos lados, que está presente que es una práctica extendida. Entonces, están presentes en todas las ligas del fútbol profesional de todo el mundo. Por tanto, la clave es la letra B, 2B. 3. Se infiere que en Italia la rentabilidad de las apuestas futbolísticas, ¿no? En Italia, la rentabilidad de las apuestas futbolísticas, ¿qué pasa con Italia? Es notoriamente menor, ¿no? En contraste con el alto porcentaje de apostadores. Entonces, 3C, ¿no? Si entendemos la segunda columna, refleja el porcentaje de apostadores que ganan dinero en una temporada promedio completa. Caeremos en cuenta de que es una cantidad irrisoria. Irrisoria quiere decir mínima, pobre, en comparación al elevado porcentaje de aficionados al fútbol que apuestan en Italia. 3. C de casa. 4. De la relación entre la información textual y los porcentajes expuestos en la infografía, es incompatible afirmar que ¿no? Fueron entrevistados 2.600 aficionados al fútbol en cada uno de los cinco países, ¿no? Entonces, la 4, la clave sería la letra A. ¿Por qué? Porque dice, si multiplicamos 5 es de 13.000 y 13.300, sería, ¿no? Se expone que fueron entrevistados 13.300 aficionados al fútbol. O sea, hay una diferencia de 300 personas, cifra que nos indica la cantidad de entrevistados en los 5 países no fue homogénea. Clave A, ¿no? No fue homogénea. Entonces aquí no es homogénea. Fueron entrevistados 2.600 aficionados. No es así. 13.305 por 13, ¿no? Entonces 13.300. Listo. Profesora, una pregunta. 4. Profesora. ¿Alguien me está hablando? Sí, profesora, una pregunta. No escucho. Espera, repito. Ya, ahora sí, dime. Con respecto a la 4, una pregunta, la letra D no sería incorrecta también. No, la D. Es incorrecta. La D
los alemanes están en el último lugar de la lista de los que ganan dinero apostando. ¿Son los últimos? No. ¿Ganan dinero haciéndolo? Ah, pues sí, ¿no? A ver, déjame ver un ratito, hija. Déjame ver. Dice, de la relación entre la información textual, dice, y los porcentajes expuestos en la información, es incompatible afirmar que, ¿no? Pero solamente sería de la infografía, ¿no? Mira, Alemania, tienes razón, pero lo que dice la pregunta es de la relación entre la información textual quiere decir que está aquí, esto, más la infografía, los dos, sería la clave A. Pero si solamente tú tomas esto, el gráfico, obviamente, daría pues dos alternativas, pero no te está pidiendo solamente eso, te está pidiendo los dos. ¿Se entendió por qué? Sí, profesora, gracias. Sí, cariño, así es. Información textual más la porcentaje expuesto en la infografía, o sea, los dos. Entonces, la clave es la letra A. ¿Vale? Listo. Muy bien. Vamos a las 5. Si en ningún país se limitara o prohibiera la publicidad en las casas de apuestas, entonces el ejercicio del fútbol profesional se vería perjudicado. Las 5, la clave es la letra D. El ejercicio del fútbol profesional se vería perjudicado. Según informa la lectura, dice, hay países que ya están limitando o prohibiendo, ¿no?, la publicidad de las casas de apuestas porque van evidenciando problemas en la práctica del fútbol profesional. Clave D. Muy bien. 5D. Me parece que hemos llegado hasta la sección B. ¿Qué hora es? No me voy a ir. Ah, pues nada. Lo dejamos aquí, sección B, texto 1. Vamos al receso, por favor, ¿ya? Tenemos 11:55 el receso hasta las 12:10. ¿Ok? Listo. Vamos al receso. Receso. Listo. Receso.